el único que te sustenta y el único que estará ahí siempre contigo. Aún en ese momento de aflicción, de sufrimiento, de escasez, de abundancia, ¿por qué no? De bendición, ahí está ese Dios. El creador de todo el universo. Salmo 24. Toda la tierra y su plenitud y todo en el que él habita pertenece a Jehová de los ejércitos. Qué precioso es cuando tú y yo tenemos verdaderamente esa convicción, esa verdad en nuestra vida, de decir, ¿sabes qué? No importando cuál fuese la circunstancia en mi diario vivir, yo sigo confiando y creyendo en un Dios creador, no solo de mí, sino de todo el universo. Un Dios que no escatima para sustentarte, para bendecirte, para estar contigo, porque dice su palabra que no escatimó precio alguno, dando a su único hijo en ese sacrificio, que a través de su sangre nuestros pecados han sido limpios y recibimos la salvación y el perdón de Dios. Ese Dios que aún tú y yo no mereciendo nada, desde antes de la fundación, su amor era para con nosotros. ¿No te gozas saber que verdaderamente le servimos a un Dios de un calibraje espiritual más que poderoso? Que tú puedes verdaderamente percibir, experimentar toda su grandeza sobre tu vida. Porque el Evangelio no es teórico, el Evangelio es práctico y recibir lo que Dios tiene para ti destinado. Considero que no hay mejor experiencia que la vivencia que Dios hace contigo en tu vida. Y que tú eres el instrumento, tú eres el vehículo, tú eres el canal para llevar esa bendición de vida eterna sobre una persona. ¿Te sientes tú verdaderamente privilegiado? Tenemos que estar gozosos, porque millones de personas tienen la fortuna del mundo, pero a él le plació poner su mirada en tiempo. Gracias, Dios. Wow. Poderoso Dios. Si no fuera por él, ¿qué sería de nosotros? Si no fuera por él, ¿dónde estaríamos nosotros? Pero gracias a él estamos acá. ¿Verdad? Dale un aplauso a Jesús. El título de la enseñanza de la predicación en esta tarde es lugar donde se prospera. Y hay un lugar específico donde tú y yo prosperamos. Hay un lugar. Y la Biblia nos enseña cuál es ese lugar. Lugar donde se prospera. Si tú no prosperas en ese lugar, no vas a prosperar en ninguno. Porque ese es el lugar que Dios escogió para que tú y yo prosperáramos. Ahora, es algo precioso porque Dios te suple y te sostiene a través del trabajo que Él te da. Esa es una manera eficaz de Dios sostenerte a ti. Pero hoy vamos a ver cómo verdaderamente tú y yo tenemos que apreciar y administrar lo que Dios te da poco o mucho. Y hay tres áreas de nuestra vida donde tú y yo tenemos que ser verdaderamente hacedores de la palabra. Primero, tenemos que tener mayordomía en la gracia de Dios. Segundo, tengo que tener mayordomía en mi hogar, en mi casa. Y tercero, tengo que tener mayordomía en la finanza que Dios pone sobre mi mano. Y una va agarrada de la otra. Pero el apóstol Juan, en la tercera carta, le dice a Gallo, su significado de la palabra Gallo es recomendado. Y podemos ver a Gallo en Hechos capítulo 20, donde se entrega y sigue verdaderamente la doctrina siendo discípulo de Cristo. Pero vamos a ver cómo Gallo le hace un enfoque y le da una recomendación, Juan a Gallo. Y dice, ¿sabes qué, mi hermano amado? Yo quiero que tú prosperes en todo. Cuando dice todo, está hablando finanzas. También quiero que prospere en lo físico, me está hablando de salud. Y también así como prospera tu alma, me está hablando de lo espiritual. Es decir, yo no puedo separar una cosa de la otra. Yo tengo que centrarme en salud. Primero en la prosperidad espiritual. Porque cuando yo conozco a Dios,
yo sigo la línea. Y tanto voy a ser mayordomo en la finanza, pero tengo que ser mayordomo en lo espiritual. Porque lo espiritual es lo que me va a separar de lo que puedo contaminar y lo que me va a empujar a yo usar bien los recursos de Dios en mi vida. Y eso tú y yo tenemos que tenerlo muy pendiente, porque quizás estás ganando, siempre te diré, buen dinero. Quizás Dios te está prosperando a través de tu trabajo, de tu negocio, pero necesitas la dirección para que puedas verdaderamente hacer buen uso de lo que Dios te está poniendo en tus manos. Hay mucha doctrina que dice que el diezmar va a prosperarte Dios de la cabeza hacia arriba. El diezmo es una obligación y una obediencia de un hijo hacia su padre. Yo considero que Dios no prospera el diezmo, Dios prospera la obediencia del que diezma. Y entonces muchas veces le ponen un mito que si tú no le das a Dios, Él no te va a dar. Tú no tienes que mover a Dios de esa manera. Lo que Dios te va a dar ya te lo dio. Tú lo que tienes que obedecerlo, y todo lo que tú hagas, sea un centavo, un dólar, decirle gracias Señor por lo que me has dado hoy, y ayúdame a ser buen administrador de esta finanza, aunque sea poquitita, porque yo sé que lo poco en tus manos es más que suficiente. Dale un aplauso al Rey. Y vamos a ver el lugar donde tú y yo verdaderamente prosperamos. Yo te voy a garantizar algo. Si tú en ese lugar no encuentras la prosperidad de Dios, no la vas a encontrar en estas cuatro paredes. Hay un lugar en especial donde Dios te ha puesto, te ha establecido para que tú prosperes. Y ese lugar es tu casa. Ese lugar es tu casa. ¿Por qué tu casa? Porque en tu casa es que tú tienes que tomar todo tipo de decisión. Tú no puedes tomar decisiones en tu trabajo, en tu negocio, en el supermercado. Es tu casa. Porque tu casa, no importando cómo esté en estos momentos, es el refugio que Dios te ha dado para su gloria. Entonces, cuando yo tengo la convicción de que mi hogar, no importa cómo se esté moviendo, yo le sigo creyendo a Dios, es la definición exacta, es el regalo que Dios me ha entregado para yo ahí desarrollarme espiritualmente y poder tomar decisiones no conforme a mi esposa ni a mis hijos, sino conforme a lo que me dice Dios. Entonces, cuando yo establezco mi hogar como el centro de operación espiritual, comandado y gobernado por Dios, entonces cosas grandes van a suceder. ¿Tú lo crees? Dale un aplauso fuerte al Señor. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Qué bendición! Dios bendiga tu vida siempre. Dios bendiga tu vida siempre. Y declaramos sobre tu vida así a temprana edad un instrumento usado continuamente por el poder de Dios. Amén. Que Dios se glorifique a través de ti. Aleluya. Si tú eres predicadora de palabra de Dios, wow. Eso es impactante. Dejar que vengan a mí, porque de ellos es el reino. Tengo que tener la mentalidad de un niño para yo obedecer y dejarme guiar por Dios. ¿Cuántos creemos eso? Wow, eso es precioso, ¿verdad? Tú sabes que puede estar pasando la rabieta más grande de tu vida, pero una sola sonrisa de un niño alegra tu alma de punta a punta. Qué bueno Dios. Tercera de Juan. Tercera de Juan, por favor. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice el versículo 2 de tercera carta del apóstol Juan. Dice así: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Subraya una palabra, todas las cosas, y la primera prosperidad está hablando ahí de material.
Me está hablando a mí ahí de economía. Todas las cosas. Y que tengas salud. Me está hablando de la segunda prosperidad, que es la física. ¿Verdad? Todas las cosas economía, entra ese círculo económico financiero. Y físicamente tu salud, habla de salud. Nosotros tenemos que cuidar nuestra salud, porque el cuerpo nuestro es el templo del Espíritu de Dios. Y tenemos que cuidarla también, ser buenos mayordomos de cómo alimentarnos. Porque yo le sirvo a Dios, no quiere dejar dicho que voy a vivir 90, 95 años. Ya mi tiempo está establecido. Ahora yo tengo que caminar y alimentarme, nutrirme adecuadamente para que mi tiempo no sea alargado, sino que yo pueda disfrutarlo y servirle a Dios con toda mi salud. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Porque la salud no determina tu estadía, ya eso está determinado antes de tu nacimiento. Amén. Ahora dice, continúa diciendo, así como prospera tu alma. Me está hablando de una prosperidad espiritual. Pero fíjate que si tú pones tus ojos espirituales, deja el apóstol Juan la última porción, así como prospera tu alma. Es decir, que para yo prosperar en salud y para prosperar en lo financiero, tengo que tener una continuidad prosperando espiritualmente. Porque de ahí es que viene todo depende, ese es el centro. Cuando yo prospero espiritualmente, se me va a hacer fácil prosperar en mi salud y en la finanza. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios y su palabra me van a estar nutriendo, capacitando y guiando, y los ojos cada día van a estar más abiertos al conocimiento, al entendimiento del Evangelio de Dios. Entonces yo voy a decir, ¿sabes qué? Esto es bueno hacerlo, esto no es bueno, no porque el doctor me lo dice, sino porque la palabra lo establece. Entonces yo tengo que tener esa guía, esa enseñanza. Yo siempre te voy a decir que el Evangelio no es emoción. La emoción no es duradera, pero el Evangelio completo es permanente y poderoso y eterno. Entonces, cuando tú te enfocas a la raíz, cuando te enfocas a la sustancia verdadera de Dios, tú puedes pasar dificultades, pero siempre vas a vivir con el gozo y la victoria de Dios sobre tu vida. Ahora bien, si eres de los que apunta, vamos a dejarlo de último, estas tres porciones. Primero, tengo que ser un buen administrador, mayordomo de la gracia de Dios. Número 1. Número 2. Tengo que ser buen administrador, gobernador de mi casa. Y número 3. Tengo que ser buen mayordomo de las finanzas. Repite conmigo. Tengo que ser buen mayordomo, 1. De la gracia de Dios. Segundo, de gobernar mi casa. Y tercero, de la finanza. Ahora bien, aleluya, ese fuego ahí que hay. Ahora bien, el nombre de la predicación es lugar donde se prospera. Y pone entre paréntesis mi casa. ¿Por qué mi casa? Porque te dije, la casa es el lugar de refugio donde Dios te da a ti ese privilegio de tú estar ahí, donde tú estás creciendo, comiendo Biblia, orando, ayunando, cantando las alabanzas al Rey, permitiéndole a Dios que obre, no solamente en tus hijos, primero tiene que obrar en nuestro corazón. Entonces, cuando yo me enfoco que el hogar mío, no importa cómo esté, porque una cosa te digo, hay hogares cristianos que pasan por verdaderos desiertos, pero eso no determina lo que Dios está haciendo. Ahora, si eres una mujer de Dios, si eres un hombre de Dios y estás teniendo turbulencia o tribulación en tu casa, tú como hombre o mujer de Dios, es decir, siempre, este es un lugar de refugio donde yo a través de tu palabra y tu guianza voy a ver verdaderamente tu promesa y tu victoria cumplida sobre mi vida, sobre la vida de mi esposo, de mi esposa y de toda mi familia. Tienes que tener siempre esa visión. Acuérdate que una mentalidad de fracaso no ve más allá, solamente ve hasta donde puede ver sus ojos. Pero una mentalidad a través del Espíritu de Dios, la mente de Cristo, no tiene frontera. Porque el que verdaderamente te pone la visión y te da la condición y te da la promesa es Jehová de los cielos. Dale un aplauso. ¿Por qué mi casa es el lugar de prosperar? ¿Por qué? ¿Por qué mi casa y no la oficina y no el negocio? No el empleo. ¿Por qué? Porque es tu casa. Ese es tu primer ministerio, Dios mío. Si tú no enfrentas los problemas personales de tu casa, no vas a poder enfrentarlos de afuera. Es tu casa.
¿Por qué tu casa? Porque tiene 24/7 tu familia contigo ahí. ¿Qué te parece? Quizás tú a mí me ves semanal, a un hermano aquí lo ves semanal, pero a tu esposa, a tus hijos, a tu nieto tienes que verlo diario. Y Dios te dice, ¿sabes qué? Esta la tengo aquí para que tú la instruyas, pero también para que tú te instruyas a través de ella. Qué precioso es Dios, ¿verdad que sí? Vamos a ver qué me dice Proverbios, capítulo 21. Mira por qué mi casa. Mira por qué mi casa. Proverbios, capítulo 21. Vamos a ver qué me dice. Mira qué precioso versículo. ¿Lo tenemos? Dios te bendice por medio de tu trabajo, que no quede la menor duda de eso. Pero el lugar donde te verdaderamente prospera es tu casa. Es tu casa. Mira lo que dice Proverbios capítulo 21, versículo, ¿estamos ahí? 20. Mira lo que dice. Ahí estamos. Tesoro precioso, un tesoro precioso de valor, y aceite hay en ¿dónde? ¿Dónde? Mas el hombre insensato todo lo disipa, lo desperdicia, todo no lo aprecia, todo lo destruye. Aquí me dice que en la casa, oye bien, en la casa del sabio hay tesoro precioso y aceite. Y no solamente que hay, cuando dice hay tesoro precioso y aceite, me habla de prosperidad, pero me está hablando de sabiduría. Ahora, en la casa del no entendido, del necio, del que no se lleva de los consejos bíblicos, todo lo que Dios le pone en sus manos, lo disipa. Y no te está diciendo una cosa, todo disipa lo espiritual, disipa la finanza, su casa es un caos, porque no tiene guianza del Espíritu de Dios a través de la palabra. Entonces, cuando yo entro y me refugio en mi hogar y digo, ¿sabes qué? Yo he decidido entregar mi corazón y mi alma a Cristo, pero mi hogar es la base de funcionar a través del Espíritu de Dios. Entonces yo entiendo el propósito de Dios sobre mi vida, sobre mis hijos, sobre mi esposa y sobre mis nietos. Entonces empiezo yo a caminar a través de la sabiduría de Dios. Y aún puedo ver que el aceite y el tesoro precioso siempre van a estar. Ahora bien, en lo espiritual, tesoro precioso, el Evangelio. En lo espiritual, aceite, Espíritu de Dios. Simbolismo, ¿ok? Ahora bien, en lo material, todo lo que Él me da, voy no a desperdiciarlo, sino a ministrarlo y a ponerlo en producción para su gloria. Ahora bien, no solamente eso, no solamente mi casa, repite por favor. Mi casa. Repítelo, mi casa, es lugar donde se prospera. Dilo de nuevo, mi casa, es lugar donde se prospera. Si quieres verdaderamente ser transformado y prosperado, créele a Dios y sigue. Créele a Él y sigue. Porque ahora te voy a llevar a otro proverbio donde hay abundancia de recursos, pero se pierden por falta de dirección y sabiduría de Dios aplicable a esa persona. Proverbios 13. Proverbios 13. Proverbios 13. ¿Estás recibiendo el mensaje de Jehová? Qué versículo precioso. ¿Lo tenemos? En el barbecho de los pobres hay mucho pan, pero se pierde por falta de juicio. La palabra barbecho, su significado. Barbecho es un territorio, un terreno
donde se deja reposar la tierra por 2 años, para que cuando se vuelva a sembrar, la producción sea mayor y mejor. Ese es el barbecho. Ahora, dice la palabra que en el barbecho del pobre hay abundancia de pan, pero se pierde por falta de juicio, de sabiduría de lo alto. Ahora bien, aquí no me está diciendo que no hay, aquí me está diciendo que la falta de dirección hace perder la bendición que Dios pone sobre una persona. Déjame decirte algo. Ahí me habla que en la casa del pobre, habla del pobre en cuanto a aquel que carece de la sabiduría de Dios. Porque no es por falta de recursos, hay abundancia de pan, hay abundancia de recursos, lo que no hay es guianza del Espíritu de Dios. Entonces, Él lo tiene todo para vivir como Él quiere a través de la gracia y la bendición de Dios, pero su poco entendimiento, su yoísmo, no dejarse guiar por lo que le dice Dios a través de su palabra, el recurso que Dios le pone en sus manos se disipa y se pierde. Entonces tiene que dar rodillas, tiene que ir a otro lugar a pedir, a mendigar, cuando en su casa sobreabunda el recurso de Dios que le pone en sus manos. Aquí me dice la palabra que la condición de una persona no es lo que tiene, sino cómo maneja lo poco o lo mucho que Dios le da. Quizás tú dices, pastor, yo tengo un trabajo que no produzco mucho, pero déjate guiar por Dios. Y eso que tú produces va a ser más que suficiente para mantenerte a ti y poder ayudar a los demás. Pastor, el trabajo que yo tengo me tiene tan atareado y tan tairado en dinero que no puedo hacer nada con la plata. Empieza a ayudar a las personas, porque más bienaventurado es aquel que da que el que recibe. Si hay una bendición grandiosa después de ser convertido, es que el bolsillo sea suelto a través del Espíritu de Dios. Porque es más bendición tú dar que recibir. Porque si la palabra me dice, mira, bienaventurado, dichoso, afortunado, aquel que se despoja y da, que aquel que recibe. ¿Por qué? Porque el que da está escuchando la voz de Dios. Y está aplicando verdaderamente los principios bíblicos a su vida. Ahora, qué precioso es. Mi casa es el lugar de prosperidad. Repítelo conmigo. Mi casa es el lugar de prosperidad. Repítelo de nuevo. Mi casa es el lugar de prosperidad. Ahora bien, ahora vamos a entrar en una historia bíblica preciosa y verdadera. ¿Crees tú que porque tú y yo seamos de Cristo tenemos por obligación que ser buenos mayordomos? No. ¿Tú lo crees? Si tú lo crees, yo te felicito. Pero no es así. Aún siendo hombres temerosos y metidos con Dios, muchas veces no somos buenos administradores. ¿Tú recibes esa palabra? Dale un aplauso al Señor. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a ver cómo un hombre temeroso, oye, y profeta, oye, no supo administrar bien los recursos que Dios puso en sus manos. Y no solamente fue una persona que debía, sino que sus hijos y su esposa la dejó endeudada hasta la tambora. Ese término dominicanil. El hermano Oscar se ríe. Eso es dominicano hasta la tambora, mi hermano. Déjame ver, porque la pastora no está por acá y estoy exento de los matamoscasos. Yo le oro al Señor para que ella no sea buena administradora del matamosca, porque ella sí que corre conmigo, mi hermano. Y Samaira, mi hija amada, es la causante de eso. Pero déjame decirte que el simple hecho de que tú sepas que aún no siendo, no solamente consagrado, aún siendo consagrado, temeroso, usado en profecía, podemos tender a que las finanzas se nos salgan de la mano. ¿Por qué yo voy a topar hoy, voy a tocar el tópico de la finanza? Porque la finanza es el armamento que está destruyendo hoy matrimonios, aún siendo de Dios. Hogares completos están siendo separados, no por falta de amor, sino por falta de finanzas en una casa. Entonces, ese es algo que Dios tenemos que dominar y saber
qué tenemos que hacer para que no nos confiemos de que yo soy el ungido, que busco de Dios. Cualquier momento podemos atravesar la línea y traer problemas, no solamente financieros, sino aflicción y dolor a nuestra vida. Entonces, si Dios te dice, si tú administras bien lo que yo pongo en tus manos, tú vas a ser un hombre y una mujer bendecida y vas a bendecir a otros. Te va a sonar bien fuerte lo que te voy a decir. Yo nunca voy a estar de acuerdo con los pastores que predican la prosperidad. Jamás. A mí se me acerca una persona y me dijo, pastor, usted muchas veces arremete contra los falsos profetas. Yo no arremeto. Yo predico la verdad de Dios. El que quiere caer en sus lazos y ser juguetito de mano, amén. Ahora, que no te falte el oír aquí, que allá afuera, lo que hay es veneno a través de hombres que dicen pasarse ese proceso. Yo quiero que tú estés enterado bien y seas un bereano, que busques en la Biblia y Dios te abra el entendimiento y puedas diferenciar a través del discernimiento quién viene de Dios y quién no viene de Dios. Yo siempre te lo voy a decir, porque yo estuve en ese relajito casi 5 meses, yo te lo voy a decir siempre. Y donde iba pensé que era un hombre ungido. Y Dios me dijo, te equivocaste. Ahí estás perdiendo tu tiempo y tu finanzas. ¿Quieres ver la verdad? Sí, búscame en mi palabra y deja que sea yo que te hable los oídos. Yo no quiero verte sufrir ni siendo esclavo de hombres amadores de sí mismos. Siempre te lo voy a decir en esta congregación. Porque si Dios a mí me levantó desde el patio a predicar su verdad la predico hasta el día que muere. ¿De qué me vale ver un pueblo aquí gozoso a través de una emoción? Señores, si usted quiere ser buen mayordomo, si usted quiere ser un buen hijo, hija de Dios, métase con Dios y usted verá que usted va a recibir. Ahora bien, vamos a esta narración. Y dile al que tiene al lado, cuidado, que te pueda acontecer a ti. Dímelo a mí, cuidado, pastor, que te pueda acontecer a ti. Dale un aplauso al Señor de nuevo. Segunda de Reyes, capítulo 4, Eliseo y la viuda. Vamos a ver qué me dice la palabra. Siempre yo, y he predicado y he oído predicadores con buenas prédicas acerca de lo que es la viuda, el aceite. Pero aquí Dios, los otros días, me llevó a ese versículo que me dejó impactado. Segunda de Reyes, capítulo 4. Vamos a ver qué nos dice. ¿Está bien? Amén. ¿Estás recibiendo en esta tarde? Amén. Ok, capítulo 4. Este es un capítulo donde me habla de mayordomía, pero también me habla de una persona que malgastó lo que Dios le puso en sus manos y dejó a su esposa y a sus hijos endeudado, hasta el tope. Vamos a ver. ¿Está bien? Leemos. Versículo número 1. Dice así: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo, diciendo: tu siervo, mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era ¿qué? Y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervo. Ahí vemos un hombre temeroso de Dios, andando con el profeta de Dios, que malgastó los recursos que Dios le puso en sus manos. Un hombre que no escatimó y empezó sus andanzas, no se sabe cómo, pero lo que sí dice la Biblia, que endeudó a su familia. Ahora, en ese entonces, cuando alguien tenía esa deuda y ese hombre partía, ya no había manera de pagarlo, y iban los acreedores a buscar a sus hijos como esclavos. Entonces, ahí me dice la palabra de Dios, que si ese hombre temeroso y andando con el profeta cometió ese error, tú y yo no estamos fuera del asunto. Tú y yo podemos caer en ese error. Entonces este hombre tenía recursos. En el barbecho de este hombre había pan con abundancia, pero su poca sabiduría aplicable a la mayordomía lo disipó todo, siendo temeroso de Dios. Pastor, ¿qué hago si yo tengo que pagar renta? Tengo que pagar carro. ¿Qué hago
Porque esos son deudas, son deudas. Y en esta tierra, ¿quién no tiene deuda? Tú tienes que hacerlo. Ahora, tienes que manejar bien tu finanzas. Porque si tú ganas una porción de dinero, no trates de gastar más de lo que ganas. Vas a dejar a todo, mira, vas a afectar a todo el que esté a tu alrededor y vas a dejarle deudas encima. Pero este hombre no supo administrar los recursos de Dios, temiéndole a Dios. Eso es una alerta para nosotros. Ese es un versículo que yo lo aplico en mi vida. Ahora bien, vamos a ver cómo se desarrolla. ¿Qué te parece? Vamos, seguimos. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame que tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Es decir, literalmente hablando, para pagar una deuda, no tenía nada. Pero Dios hace de la nada todo. Ahora bien, la palabra vasija es un envase. Y aceite simboliza el Espíritu de Dios. Mira cómo sigue. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos. ¿Dónde se entraron? En su casa. Ese es el lugar de prosperidad. Obedeció lo que Dios habló a través del profeta, pero buscó la vasija prestada, aún siendo un bochorno en ese entonces, en esa cultura. Pero no fue a la casa del vecino a encerrarse, a su casa. Ese era el lugar que Dios había escogido para prosperar esa familia. Ahora mira cómo continúa diciendo: entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Ponla aparte. Ponla aparte. Ok. ¿Por qué aparte? Vamos a ver. Y se fue la mujer, dice la palabra, y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían la vasija y ella echaba del aceite. Continuaba el fluir del aceite, la bendición, pero ya había una vasija que estaba aparte llena. Había una ya. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él dijo: no hay más vasijas. Entonces, ¿eso qué? El aceite. Ella obedeció. Ahí vemos la prosperidad de Dios en su casa. Ahí vemos la mano proveedora del Creador, Jehová Jireh. Ahí vemos una mujer que obedeció la voz de Dios a través de Eliseo. Ahí vemos una mujer que estuvo con un marido temeroso a Dios, pero el marido la dejó endeudada hasta los sumos, hermano. Un problema terrible. Y esta mujer no tenía finanzas, pero sí tenía los recursos para hacer finanzas a través del poder de Dios. Y el 7 es impactante. Vino ella luego y lo contó ¿a quién? Al varón de Dios. El cual dijo: esto es lo que me gusta, me fascina. ¿Qué le dijo? Léelo. Repítelo de nuevo, por favor, el versículo completo, si repito. ¿Qué dice? Es impactante, porque de todo lo que ella hizo a través de Dios, todo lo que Dios le dio, ella pagó la deuda. Ahora lo que quedó fue esa única vasija llena de aceite. Y le dijo: apártala, eso es tuyo. Eso es tuyo. Ahora tú vas a ver lo que Dios va a hacer por tu obediencia y por tu fe. Y vas a ver cómo va a prosperar. Y tú vas a salir y vas a saldar todo. Ahora, lo que me impacta es lo que dice: tú y tus hijos vivan de lo que resta, lo que quedó. Ojo, ¿qué me dice Dios en esta porción, versículo 7? ¿Cómo puedo yo vivir de algo que me quede o algo que tenga abundancia? Solamente aplicando la sabiduría de Dios sobre mi vida. Eliseo le dijo: ¿sabes qué? Por cuanto has obedecido y te has dejado guiar a través del Espíritu de Dios y la palabra de Dios hizo milagro, Dios te va y te bendice. Ahora bien, para tú poder vivir y no cometer el error que cometió tu esposo, el temeroso de Dios que anduvo conmigo, la diferencia es esta: ser buen administrador de lo que has recibido a través de Dios.
Hermano, hay personas que trabajan tanto y tanto y el dinero le alcanza tan poquito. Pero es que no han entendido que el dinero es un préstamo, un recurso de Dios. Todo lo que Dios te ha dado, todo tiene que ser guiado a través de Él. Porque de lo contrario te va a traer aflicción, problemas y deudas. Las tantas horas que trabajes no va a marcar la diferencia. Todo el dinero del mundo que ganes no va a marcar la diferencia. Lo que marca la diferencia es la gracia y el poder de Dios operando sobre tu vida. Y hay 3 áreas que tú y yo tenemos que ser buenos mayordomos. Y vamos a la primera. Primera de Pedro 4:10. Vamos a buscar ese versículo. Primera de Pedro 4:10. Primera de Pedro 4:10. Con estos 3 versículos terminamos esta tarde. Primera de Pedro 4, versículo 10. ¿Lo tenemos? Hermano Oscar, vamos a soltarlo. Vamos a esperar que todos lo busquemos. Todos lo busquemos. Primera de Pedro 4:10, ¿verdad? Cuando lo tengan todo, digan un amén. Amén. ¿Qué dice? Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Amén. ¿Cuántos aquí en esta tarde Dios le ha puesto dones sobre su vida? ¿Cuántos en esta tarde aquí Dios ha puesto talento sobre su vida? Entonces Dios te dice a través de mi boca y de su palabra que el buen administrador es aquel que da por gracia lo que recibe. El buen administrador es aquel que no solo cuida y entierra, sino que practica y hace lo que Dios puso en sus manos. Si tienes el don de enseñanza, si tienes el don de predicación, si tienes el don de dar, si tienes el don de fe, de profecía, tienes que desarrollarlo, hermano. Porque lo que Dios puso en tus manos no es para verlo, ni observarlo, ni guardarlo, es para desarrollarlo a través de su palabra. Entonces, cuando tú accionas siendo un buen, ¿y qué es un buen administrador? Que lo que Dios a ti te pone en la mano no lo vendas, dalo por gracia. No busques finanzas ni lucro, porque no va a llegar ni de aquí a cruzar la carretera. Con Dios no se relaja. Cuando Dios te pone dones, es para que su nombre se glorifique y su poder a y que cuando tú entres a un lugar y empieces a usarte en profecía, empieces a usarte en el mover de sanidades, sea algo que venga de parte de Dios y no de hombre. Yo te voy a ser bien sincero. Y toda la gloria sea para Dios. Lo que te voy a decir no es para vanagloriarme yo. Pero yo te lo voy a decir porque tengo que decirlo. Cuando Dios me lleva a otro lugar, yo no toco ofrenda que se me da. Porque yo sé que mi sustento viene de Dios. Y Dios sabe que dinero no quiere un 5. Al contrario, en vez de ir a buscar, voy a llevar una gran bendición a Él. Y se me ha dado ese dinero, esa ofrenda, en momentos que verdaderamente lo he necesitado. Pero Dios me ha dicho, no toco ofrenda, porque el que sustenta y te prospera soy yo. Y se lo va a hacer a Dios, a Dios. Y cuando yo recibo algo me siento mal, porque yo sé con qué calibraje de esfuerzo tú te ganas el día. Y eso me compunge mi interior.
Porque si Dios me llamó, Él me va a proveer siempre. Y si Él le place darme una casa, una mansión, no es a costa de dinero, Él me la va a poner en mis manos. Si le place darme un templo a nosotros, Él lo va a hacer. Porque ¿acaso quién ha podido contra Jehová de los ejércitos? El dinero corrompe las almas de Dios. Y verdaderamente, si Dios te dio a ti dones y te llamó, no lo engavetes, porque no estás haciendo nada. Sé un buen administrador para que Él te siga supliendo y dándote sabiduría. Tanta necesidad allá afuera. Esa mujer fue y buscó vasijas para llenarla de aceite. ¿Cuántas vasijas afuera no hay que tenemos que ir a buscarla para que sean llenas del Espíritu de Dios? ¿Eh? Si le crees a Dios, tenlo por seguro que vas a ver la bendición, la prosperidad, la restauración, la regeneración sobre tu vida y tu casa. Tú no tienes que estarte matando para ayudar a Dios. Dios te va a dar a ti porque le place si tú lo obedeces. Y una cosa que yo he entendido, que cuando Dios me ha hablado, yo he recibido esa palabra. Y mi esperanza siempre estará puesta en ese Dios poderoso que Dios es. Esta mujer estaba pasando por un verdadero desierto. Sus hijos iban a ser tomados para una esclavitud. Estaba pasando por una necesidad de aflicción, prácticamente de caos, de derrota. Pero hay un Dios que reconoce la necesidad del corazón del hombre. Pero había una mujer dispuesta a recibir el mensaje de Dios y a obedecer y a seguirlo hasta el final. La comodidad te trae atrás. Yo te digo algo, hermano. Yo te lo digo. Te lo digo de todo corazón. Si hay algo que da vida, es el Evangelio de Cristo. Muchos dicen, pastor, no para la bendición que le estoy dando. Yo no la paralizo, que Dios ha tratado en esa área con mi vida. Ahora, si en ti te dice recibe las ofrendas, pues recíbela. Pero a mí me ha dicho, siervo, ahí. El tiempo de Dios debe decirme sí, lo tendrá. Dios obra en cada corazón diferente. Y porque esté operando en el mío así, no quiero decirte que haga lo mismo. Deja que seas tú guiado a través del Espíritu de Dios. Ahora, que cada persona verdaderamente quiera verte en ese lugar, no por lo que tú vas a buscar, sino por lo que vas a llevar a través de Dios. Tengo que ser un administrador de la gracia de Dios, los dones, digo, de los dones. Pastor, ponte a predicar. Yo sé que tú eres un guerrero, una guerrera. Continúa hablando de Cristo a las personas que están en tu casa, tus hijos, tu esposo. No ceses tus labios y dale gracias a Dios. Amén. Si Dios te usa aquí en sanidad, empieza, mira, a orar por los enfermos. Ahora hasta los muertos. Porque el que va a hacer el trabajo no eres tú, es Dios. A través de tu fe. ¿Lo creemos? Amén. Segundo versículo. Estamos aquí, iglesia. Dame un aplauso fuerte al Rey. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Somos pocos, pero más que suficientes. ¡Aleluya! Esos son guerreros y guerreras que Dios está diseñando y levantando y capacitando. Primera de Timoteo capítulo 3, versículos 4 y 5. Pastor Jimmy, por favor. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda dignidad,
Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Ay, 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 ay. Ey, vamos a repetirlo de nuevo cuando todos lo tengamos. Vamos a ver. Estamos hablando de mayordomía física, financiera y espiritual. Y el lugar de prosperar es tu casa. Y ese es el versículo que cerramos con nosotros. Léelo de nuevo, ¿cierto? Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Correcto. Pastor, repítelo de nuevo, por favor. Ya hay tiempo. ¿Hay tiempo? Hay tiempo. Gloria a Dios, aleluya. Aplausos al Rey. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Ay. Si tú no sabes manejar tu carro, ¿cómo vas a pedir el vecino prestado? Vamos a ponerlo en ese sentido. Si tú no sabes guiar tu carro, ni sabes dónde está el freno y el acelerador, ¿cómo tú vas a inventar a coger uno prestado? Vecino, tengo una emergencia. Dígame, necesito su carro. Vecino, por ahí su carro. No me pregunte por qué, necesito el suyo. Y cuando te lo presta, en la primera pared o te lo te incrusta. La risita me va haciendo. Y te dice el vecino, ¿qué le pasó? No, se me olvidó preguntarle dónde estaban los frenos de su carro. Ahora, aquí, en estos dos versículos, hay mucha especulación y mucha contradicción, pero viéndolo a la luz de la palabra, es una sola interpretación. No es lo que yo te diga, ni lo que te diga el apóstol, aquel, ni el pastor, es lo que Dios me dice a través de su palabra. Entonces, pastor, venga acá, yo estoy siendo gobernador, viene de mi casa y tengo mis hijos en sujeción, pero muchas veces hace lo que le place y hasta ni mi marido me escucha. ¿Estoy fallando yo? No, tú no estás fallando. Jeremías predicó por años y nadie se convirtió. ¿Falló el profeta Jeremías? No, Dios cumplió lo que le dijo a Jeremías. Amén. Ahora, tener a tus hijos en sujeción, aunque no hagan lo que tú le digas, pero que ellos vean el testimonio tuyo. Amén. Soy amén. Decimos amén. Amén. Un aplauso al Señor. Es decir, yo le sirvo a Dios, pero mi hijo sale de noche y llega a madrugada, quizás con algunas copas, quizás con una cigarrillo. Eso no es lo que le estoy enseñando. Pero tú mantén tu cordura y tu testimonio. ¿Estamos oyendo? La sujeción aquí viene a través de la palabra puesta en los labios tuyos, a través de Dios, pero más que todo a través de la enseñanza, a través del testimonio. Dice con sujeción y con honestidad. ¡Hey! Tú puedes ser honesto en tu casa, tú puedes ser honesto ante Dios, aunque tus hijos, tu esposa y tu esposa no lo sean, pero eres tú. Esos versículos son para aquel que verdaderamente ha nacido de nuevo. Amén. Y en una casa quizás son 5 y uno solo, hay nacido uno de nuevo. Pero ese es el vehículo para Dios poner a través del testimonio y creerle a Él en sujeción y con toda honestidad delante de Dios, de que yo camino agradando al Rey. Amén. Aunque tus hijos, tu esposo, oye bien lo que te digo, no estén correctos, tú eres el que tiene que estar correcto. Muchas veces nos enfocamos en el problema que tenemos y ahí no brega la sabiduría de Dios. Yo tengo que enfocarme en aquel que me da la sabiduría
y la resistencia para seguir hacia adelante, demostrando que verdaderamente yo soy un instrumento para traer cambios en esa vida. Con esto cierro el mensaje de esta tarde. Poderoso Dios. A una universidad muchos estudiantes. Quizás son 50, vamos a poner, estudiantes. Vamos a poner que pasen 20. Y uno pasa con nota sobresaliente. ¿Qué tuvo ese que pasó con nota sobresaliente que los otros no pudieron pasar? Bueno, quizás el que venció los exámenes con nota sobresaliente fue el alumno que no se preparó para el día del examen, sino toda la temporada de estudio. Leía lo que el maestro decía: esta es la tarea, esta es la tarea, esta es la tarea. Ese se llegaba a su casa, lugar de refugio, sacaba aquellas informaciones y enseñanzas del maestro y practicaba, no cuando se acercaba el examen, sino diariamente. Ahora dice el proverbio que Dios le da la victoria, pero el hombre es quien ensilla, prepara, acondiciona el caballo. Pero el hombre o la mujer de Dios que trate de hacer las cosas en el momento va a sentir el fracaso de un momento. El día que dijo el examen, el profesor, mañana es el examen, yo estoy en la plenísima seguridad que ese alumno dijo: ojalá que sea ahora. ¿Verdad? Ojalá que sea ahora que le voy a sacar 100. Mientras había muchos que temblaban de pánico y de miedo. ¿Por qué? Porque no sabían preparar. Aunque tú no veas cambios sobre tu familia, continúa tú siendo el instrumento con honestidad que Dios va a usar y está usando para traer esos cambios poderosos. Cerramos el servicio de esta tarde. ¿Recibiste el mensaje de Dios?